Cómo una espía del Mossad se hizo pasar por una cantante famosa para infiltrar al alto mando en Beirut. El micrófono pesaba como un arma. Yael ajustó el soporte mientras las luces del camerino parpadeaban, una señal que no estaba en el plan. 3 pisos abajo, en el salón privado del Hotel Fenicia, hombres con trajes italianos y cicatrices bajo las mangas esperaban escuchar a Laila Mansour, la cantante libanesa que había cautivado Beirut con su voz de terciopelo negro. Ninguno sabía que Laila había muerto hace 6 meses en un accidente de tráfico en París. Ninguno sabía que la mujer que se miraba en el espejo manchado de rouge había memorizado cada inflexión, cada suspiro, cada historia que Laila alguna vez contó en una entrevista. El teléfono vibró una vez. Código verde. Yael cerró los ojos y se tragó su nombre real. Cuando los abrió, ya no estaba. Espera, antes de que comience la siguiente operación. Si esta misión ya te atrapó en las sombras, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Para seguir dentro del próximo secreto, traición o acto de justicia, suscríbete y únete a la agencia. Ojos abiertos, volvamos a la misión. La transformación había comenzado 8 meses atrás en una habitación sin ventanas bajo las oficinas centrales de Tel Aviv. Rafi, el coordinador de operaciones especiales, había puesto la fotografía sobre la mesa con el cuidado de quien maneja evidencia de un crimen que aún no había ocurrido. Su nombre era Laila Mansour. Había dicho entonces, su voz áspera por años de órdenes que nunca podía retractar. Cantante, 32 años, nacida en Beirut, educada en el Conservatorio de París. Regresó al Líbano hace 5 años. Se convirtió en la favorita de ciertos círculos muy particulares. Yael había estudiado la foto, una mujer de belleza clásica mediterránea, ojos almendrados, cabello negro que caía como seda sobre hombros desnudos. En la imagen, Laila sostenía un micrófono antiguo, los labios entreabiertos en una nota que Yael nunca escucharía. ¿Por qué ella?, había preguntado, aunque ya sabía que las respuestas completas nunca llegaban en la primera conversación. Rafi había deslizado otra fotografía. Laila en una terraza privada, rodeada de hombres en mangas de camisa. Yael reconoció 3 rostros de los archivos, comandantes de brigadas que se suponía estaban muertos, financieros de redes que movían dinero más rápido que las sanciones podían rastrearlo, un hombre con barba blanca que aparecía en cables interceptados con el nombre en clave, el arquitecto. Ella cantaba para ellos. Rafi había encendido un cigarrillo a pesar de que estaba prohibido fumar en el edificio. Fiestas privadas, eventos cerrados, lugares donde los hombres importantes bajan la guardia, porque la música es hermosa y el vino es viejo. Acceso que el dinero no puede comprar. Confianza que la fuerza no puede fabricar. ¿Dónde está ahora? París, morgue número 12. Accidente de tráfico hace 3 semanas. Atropello y fuga. El conductor nunca fue encontrado. El silencio que siguió había estado lleno de preguntas que Yael no hizo. En este trabajo, algunos accidentes eran convenientes, algunos muertos eran oportunidades. La ética era un lujo que se archivaba junto con tu nombre real cuando aceptabas la misión. Y si alguien la conocía bien, Yael había tocado la fotografía con un dedo. Familia, amigos cercanos. Huérfana, sin hermanos. Su círculo social era profesional, no personal. Laila Mansour era un artista que vivía para la música y desaparecía entre actuaciones. Perfecta para nosotros, perfecta para ti. ¿Cuánto tiempo? 6 meses para la transformación. Luego, tanto como sea necesario dentro. El objetivo es el arquitecto. Queremos saber dónde planifica, dónde duerme, quién lo protege. Queremos los nombres que ni siquiera los interrogatorios pueden extraer. Y queremos salir sin dejar sombra. Yael había asentido. Ese gesto simple había sellado su desaparición del mundo visible. Al día siguiente, Yael Rosenberg dejó de existir en todos los registros que importaban. Se convirtió en un archivo clasificado que solo 3 personas podían abrir. Y en el espejo de ese cuarto sin ventanas, comenzó a aprender cómo moverse con el cuerpo de una mujer muerta. Los meses siguientes fueron una inmersión total.
Profesores de canto que no sabían para quién trabajaban, pulieron su voz hasta que cada nota sonaba como las grabaciones archivadas de Leila. Dialecto libanés, acento francés matizado, el argot del circuito musical de Beirut. Un cirujano discreto ajustó la línea de su nariz, la curva de su mejilla. No eran cambios dramáticos, solo suficientes para que las fotografías coincidieran cuando alguien comparara. El resto era actitud, postura, la forma en que Leila inclinaba la cabeza cuando escuchaba, como sus dedos tamborileaban ritmos invisibles contra cualquier superficie. Leora, la psicóloga de perfiles, había sido la más brutal. No basta con parecerte a ella, había dicho durante una sesión particularmente agotadora. Tienes que habitar su piel. Cuando piensas en música, ¿qué sientes? Cuando un hombre te mira demasiado tiempo, ¿cómo reaccionas? Leila creció sin padres en un orfanato católico. Aprendió que la belleza era moneda y la voz era escape. Nunca confió del todo en nadie. Nunca dejó que nadie la conociera completamente. ¿Puedes vivir así? Yael había aprendido que sí podía. De hecho, descubrió que era más fácil desaparecer en otra vida que mantener los fragmentos de la propia. Las cartas que no podía enviar a su madre, las llamadas que nunca haría a la hermana que pensaba que Yael trabajaba en consultoría de seguridad en Europa. El hombre que había amado una vez y que ahora debía olvidar que existía. Todo se archivó junto con su nombre. La noche antes del despliegue, Rafi la había llevado a una casa segura en las afueras de la ciudad. Habían bebido whisky mediocre en vasos sin marcar, mientras la luna iluminaba las colinas. ¿Sabes por qué te elegimos?, había preguntado él. Porque puedo cantar, porque me parezco lo suficiente, porque no tengo ataduras que me hagan dudar. No, Rafi había negado con la cabeza. Te elegimos porque cuando miras el expediente de un hombre que ha ordenado la muerte de civiles, sé que no olvidarás por qué estás ahí. Otros agentes pueden actuar. Tú crees. Y eso hace toda la diferencia cuando estás sola en una habitación con el enemigo. Ahora, de pie en el camerino del Hotel Fenicia, Yael, Laila, respiró profundo. El vestido negro abrazaba su cuerpo con elegancia calculada. Las joyas eran auténticas, compradas en la misma boutique donde Laila había comprado las suyas. El perfume, Chanel número 5, porque los archivos indicaban que Laila nunca usaba otra cosa. Cada detalle era una capa de protección, cada mentira, una armadura. Un golpe en la puerta, 2 veces, pausa, una vez más. El código. 5 minutos, señorita Mansour, dijo una voz en árabe con acento beirutí. Gracias, respondió ella, y su voz era seda y humo, exactamente como las grabaciones. El pasillo olía a tabaco turco y perfume francés. Hombres de seguridad con auriculares discretos flanqueaban las puertas del salón privado. Ninguna la revisó. Una cantante famosa estaba por encima de la sospecha. La confianza era su verdadero camuflaje. El salón era opulencia contenida. Lámparas de cristal colgaban sobre mesas de caoba. Alfombras persas amortiguaban cada paso. Y en las mesas, dispuestas como piezas de ajedrez, estaban los hombres que movían dinero, armas y muerte a través de fronteras que los mapas oficiales no reconocían. Yael los catalogó mientras caminaba hacia el pequeño escenario. El hombre de barba blanca en la esquina, el arquitecto, objetivo primario. A su derecha, un comandante de brigada que se suponía estaba en Damasco. A su izquierda, un financiero que lavaba fondos a través de galerías de arte en Ginebra. Otros rostros que coincidían con archivos, nombres en clave, coordenadas de ataques que nunca se atribuyeron públicamente. Se sentó al piano. El silencio se instaló como una bendición o una amenaza. Y a él puso las manos sobre las teclas. Este era el momento. Si había un error en su investigación, si alguien en esa sala había conocido a la verdadera Laila demasiado bien, los siguientes 30 segundos revelarían todo. Tocó la primera nota, luego la segunda, y comenzó a cantar Ya Habibi, en árabe clásico, la canción que había hecho famosa a Laila, la que los archivos decían que estos hombres solicitaban cada vez. Su voz llenó el salón, rica, melancólica,
con esa cualidad de anhelo que hacía que incluso los hombres duros recordaran amores perdidos o madres que habían llorado sobre ataúdes envueltos en banderas. Yael cantó y observó. Ninguna ceja levantada, ningún intercambio de miradas sospechosas, solo hombres que se hundían en sus sillas, que levantaban sus vasos, que por un momento dejaban de calcular y simplemente escuchaban. El arquitecto cerró los ojos. Una pequeña sonrisa tocó sus labios. Aprobación. La primera prueba había pasado. Cantó 4 canciones más. Entre cada una, aplausos discretos. Un camarero le trajo agua en una copa de cristal. Ella agradeció en francés con acento parisino, exactamente como Laila lo hubiera hecho. Cuando terminó el set, varios hombres se acercaron, cumplidos en árabe, francés, inglés. Ella respondió a cada uno con la gracia distante que los archivos indicaban que Laila mantenía, cálida pero inalcanzable, agradecida pero nunca disponible. El arquitecto fue el último en acercarse. De cerca, sus ojos eran más inteligentes de lo que las fotografías sugerían. Marcas de viruela antiguas en las mejillas, manos de trabajador, no de burócrata. Señorita Mansour, dijo en árabe formal, es un honor tenerla de vuelta en Beirut. París debe extrañarla. Beirut es mi hogar, respondió ella. París fue solo una pausa. Una pausa demasiado larga. Su ausencia fue notada. Yael, Laila, inclinó la cabeza con modestia. Es amable al decirlo. No es amabilidad, es un hecho. El arquitecto hizo un gesto hacia la sala. Estos hombres tienen muy poco espacio para la belleza en sus vidas. Usted les recuerda que hay algo más que estrategia y necesidad. La música es un refugio temporal, pero necesario. El arquitecto se acercó un paso. Me gustaría discutir una propuesta. Una serie de presentaciones privadas, solo para círculos selectos. Compensación generosa, por supuesto. Y la oportunidad de cantar para audiencias que realmente aprecian el arte. Este era el anzuelo que Rafí había predicho, el acceso que necesitaban. Sería un honor, dijo Laila, aunque mis compromisos en París son exigentes. Entiendo, pero quizás podamos encontrar un equilibrio. El arquitecto deslizó una tarjeta en su mano. Mi asistente coordinará los detalles. No hay prisa, pero espero que considere esto con seriedad. La tarjeta estaba en blanco, excepto por un número de teléfono. Ningún nombre, ninguna dirección, solo el número. Lo consideraré con mucho cuidado, prometió ella. El arquitecto asintió y se retiró. Yael observó cómo se movía entre los otros hombres, como una palabra suya hacía que conversaciones enteras cambiaran de dirección. Poder silencioso. Autoridad que no necesitaba levantarse la voz. En el camerino, 1 hora después, Yael encontró un sobre bajo la puerta. Dentro, efectivo en billetes limpios y sin marcar. Más de lo acordado. Un gesto de generosidad o de prueba. Guardó el dinero en el bolso que ya estaba preparado con salidas múltiples. Un contacto de extracción esperaba en el puerto si todo colapsaba. Otro en el aeropuerto. Un tercero en un café que nunca cerraba cerca de la frontera siria. Pero por ahora, Leila Mansour tenía una invitación, y Yael Rosenberg tenía un camino hacia el centro del objetivo. El teléfono vibró. Mensaje encriptado de Rafí. Confirmado. Procede. Ella borró el mensaje. En el espejo, se quitó el maquillaje con movimientos lentos y metódicos. Cada pasada del algodón revelaba un poco más de su rostro real bajo la máscara de Leila. Pero incluso sin el maquillaje, ya no estaba segura de dónde terminaba una identidad y comenzaba la otra. La línea se había vuelto delgada, casi invisible. Y eso, sabía, era exactamente lo que hacía que esta operación funcionara. También era lo que la hacía peligrosa. En el hotel modesto donde Leila oficialmente se hospedaba, Yael verificó las medidas de seguridad. Ventana con escape a escalera de incendios. Teléfono con línea directa a extracción. Arma pequeña en el fondo falso de la maleta. Todo en su lugar, todo listo para el colapso que estadísticamente llegaba en el 60% de las operaciones profundas. Se acostó sin dormir. El techo tenía una grieta que se parecía a un mapa de un país que ya no existía. Yael trazó las líneas con los ojos y pensó en su hermana,
que probablemente estaba preparando el desayuno en Tel Aviv, ajena a que su hermana mayor estaba a 300 kilómetros de distancia, viviendo dentro de una mujer muerta, cazando hombres que convertían ciudades en cenizas. El teléfono que el arquitecto le había dado sonó 3 días después. Una voz masculina, joven, profesional. Señorita Mansur, llamo en nombre del señor que conoció en el Fonisha. Él desea invitarla a una cena privada mañana por la noche. Un grupo pequeño, ambiente informal. Si acepta, se enviará un automóvil a las 8. ¿Dónde será? La dirección se proporcionará al conductor, por su seguridad y comodidad. Código para, no se lo diremos hasta que esté en el auto y ya no pueda informar a nadie. Acepto, dijo Laila. Excelente. El automóvil será un Mercedes negro, placas diplomáticas. El conductor tendrá su nombre. La línea se cortó antes de que ella pudiera responder. Yael reportó inmediatamente a través del canal encriptado. La respuesta de Rafi fue típicamente concisa. Lleva el dispositivo. Mantén el contacto. El dispositivo era un broche de diamantes falsos que contenía un transmisor de corto alcance, suficiente para que un equipo de escucha a 3 kilómetros captara conversaciones. No suficiente para ser detectado por los barridos de seguridad estándar. La joya perfecta para una cantante que valoraba la elegancia discreta. La noche siguiente, el Mercedes llegó exactamente a las 8. El conductor era un hombre de mediana edad con cicatriz en la sien y modales impecables. No habló durante el viaje. Yael observó la ruta. Al norte, hacia las colinas sobre Beirut. Luego, hacia áreas donde los edificios se espaciaban y los muros se volvían más altos. La villa apareció detrás de pinos antiguos. Arquitectura otomana renovada con vidrio moderno. Guardias discretos en los puntos estratégicos. No uniformados, pero se movían con la precisión de entrenamiento militar. Yael contó 6 en la aproximación. Probablemente el doble adentro. Un mayordomo la recibió en la entrada. El interior era elegancia sin ostentación. Arte que valía fortunas, pero no gritaba su precio. Alfombras que habían envejecido en palacios antes de llegar aquí. Y en una terraza con vista a la ciudad iluminada. 8 hombres alrededor de una mesa de cedro. El arquitecto se levantó cuando ella apareció. Señorita Mansor, gracias por acompañarnos. Espero que el viaje haya sido cómodo. Impecable, gracias. Él presentó a los otros. Nombres que ya él memorizó instantáneamente. Rostros que compararía con archivos más tarde. Títulos vagos. Consultor, empresario, asesor. Todos códigos para funciones que nunca aparecían en tarjetas de presentación oficiales. La cena fue cordero asado con especias libanesas, vino francés, conversación que flotaba entre negocios velados y filosofía abstracta. Yael, Laila, participó con gracia, citando poetas árabes que la verdadera Laila había mencionado en entrevistas, compartiendo anécdotas ficticias sobre París que sonaban auténticas porque estaban construidas sobre investigación meticulosa. El arquitecto la observaba, no con deseo, eso hubiera sido más simple, con evaluación, como si midiera no solo sus palabras, sino las pausas entre ellas, no solo sus sonrisas, sino lo que ocultaban. Después de la cena, café turco en tazas de porcelana. Uno de los hombres pidió música. Laila, como era esperado, no había traído instrumento. El arquitecto chasqueó los dedos. Un sirviente trajo una guitarra acústica. Ella la tomó con la familiaridad que meses de entrenamiento habían grabado en sus manos. Cantó Feiruz sin acompañamiento eléctrico, solo su voz y las cuerdas, llenando la terraza con melancolía que hacía que la ciudad abajo pareciera un sueño, del que todos estaban despertando. Cuando terminó, silencio. Luego aplausos suaves. El arquitecto asintió con aprobación que sentía más pesada que cumplidos. «Tiene un don», dijo, «y los dones son raros en nuestro mundo». «Todos tenemos dones», respondió Laila. «Algunos cantan, otros construyen, otros protegen». Sabias palabras, el arquitecto se recostó. Pero los dones conllevan responsabilidad. Una voz como la suya puede consolar o incitar, puede calmar o despertar. ¿Alguna vez piensa en ese poder? Pienso en la música como refugio, no como arma. Ah, pero los refugios a veces se convierten en fortalezas, y las fortalezas en campos de batalla. Sus ojos no dejaban los de ella.
En tiempos difíciles, incluso los artistas deben elegir dónde están. Era una prueba, una pregunta bajo la pregunta. Estoy donde está la música, dijo Laila. Política y guerra son para otros. Yo solo quiero cantar. Una postura noble. También quizás una imposible. El arquitecto se inclinó adelante. Pero respeto su deseo de permanecer aparte. No todos tienen ese lujo. No todos deberían. La conversación cambió a temas más ligeros, pero el mensaje había sido entregado. El arquitecto estaba midiendo su lealtad o su indiferencia. Cualquiera podía ser útil. La ambigüedad era peligrosa. A medianoche, el Mercedes la llevó de vuelta. En su habitación, Yael hizo el reporte completo. Nombres, rostros, fragmentos de conversación que el broche había capturado. Rafi respondió con instrucciones para la siguiente fase: aceptar más invitaciones, profundizar la confianza, acercarse al círculo íntimo. Ten cuidado, terminó el mensaje. El arquitecto no es como los otros. Piensa en capas. No subestimes su inteligencia. Yael no necesitaba la advertencia. Ya había visto la forma en que ese hombre observaba, calculaba. Era un jugador de ajedrez que veía 10 movimientos adelante. Y ella era una pieza que él todavía no había decidido cómo usar. Las semanas siguientes establecieron un patrón: presentaciones en salones privados, cenas en villas escondidas, conversaciones que bailaban alrededor de temas delicados sin aterrizarlos nunca directamente. Yael escuchaba, memorizaba, reportaba. Los archivos en Tel Aviv crecían con cada transmisión: rutas de suministro, nombres de contactos, ubicaciones de reuniones futuras. Pero también algo más estaba creciendo: la sensación de que el papel de Laila estaba comenzando a sentirse más real que su propia identidad enterrada. Cuando cantaba, no tenía que fingir la emoción. Cuando conversaba sobre música, las palabras fluían sin cálculo. La máscara se estaba fusionando con el rostro debajo. Leora, la psicóloga, lo había advertido: el peligro de la inmersión profunda no es que te descubran, es que olvides que estás actuando. Yael todavía sabía quién era, todavía recordaba la misión, pero los límites se habían vuelto borrosos. Y en ese espacio gris, pequeñas cosas comenzaban a deslizarse. Como la noche que uno de los hombres del círculo, un comandante llamado Marwan, hizo un comentario despectivo sobre civiles en una zona de conflicto. Daño colateral inevitable, había dicho con un encogimiento de hombros. La verdadera Yael hubiera querido confrontarlo, pero Laila necesitaba permanecer neutral, apolítica. Así que ella sonrió vagamente y cambió de tema. Más tarde, sola, sintió la náusea de la complicidad. Cada silencio era una traición a las víctimas cuyos nombres nunca conocería. Rafi lo notó en los reportes. Tus transmisiones son más cortas, menos detalles. ¿Estás bien? Estoy funcional, respondió ella. Funcional no es suficiente. Si necesitas extracción. No, estoy cerca. Solo necesito tiempo. Era verdad. El arquitecto había comenzado a incluirla en reuniones más pequeñas, más sensibles. Lugares donde se discutían planes reales, no solo filosofía velada. Ya él estaba obteniendo exactamente lo que Tel Aviv necesitaba. Solo tenía que mantener la máscara un poco más. Entonces llegó la noche que cambió todo. Una invitación a una villa en las montañas. Solo el arquitecto, 2 de sus asesores más cercanos y Laila. Una conversación íntima sobre el futuro, había dicho el mensaje. Ya él preparó el equipo de grabación más sofisticado. Un broche, un anillo y un encendedor que en realidad era una cámara. Si esta reunión revelaba los planes que Tel Aviv sospechaban, una operación grande, múltiples objetivos, coordinación internacional, podría ser el golpe de inteligencia del año. El Mercedes subió por caminos de montaña apenas marcados. La villa era más pequeña que las otras, casi espartana. Seguridad visible pero mínima, una señal de confianza o de aislamiento intencional. El arquitecto la recibió personalmente, sin mayordomo, sin sirvientes. Esta noche,
dijo. No hay actuación, solo conversación honesta entre personas que confían unas en otras. Algo en su tono hizo que el instinto de supervivencia de Yael se encendiera. Pero Laila sonrió cálidamente. Es un honor que confíe en mí de esa manera. La confianza debe ganarse. Y creo que usted ha demostrado suficiente discreción para merecer algo de honestidad. El arquitecto la guió a una sala de estudio. Libros en árabe, francés, inglés. Un escritorio antiguo. 2 sillas frente a una chimenea. Siéntese, por favor. Ella se sentó. El arquitecto no lo hizo. Se quedó de pie junto a la chimenea, observándola con esa intensidad que había aprendido a reconocer como peligro. Señorita Mansour, comenzó. He disfrutado mucho nuestras veladas. Su voz, su presencia, su gracia, todo ha sido refrescante. Gracias. Pero también he notado algo, una cualidad que no puedo definir completamente, una distancia, como si estuviera aquí pero también en otro lugar. ¿Comprende lo que quiero decir? El corazón de Yael se aceleró, pero su rostro permaneció sereno. Soy artista. Vivimos en 2 mundos, el que nos rodea y el que creamos en nuestra imaginación. Sí, lo sé. He conocido muchos artistas. El arquitecto se acercó. Pero con usted hay algo más. Un cuidado en sus palabras, una precisión en sus gestos, como si cada movimiento estuviera ensayado. El profesionalismo es importante para mí. Por supuesto, él se sentó finalmente, demasiado cerca. Por eso quiero hacerle una pregunta directa, y le pido que sea igualmente directa en su respuesta. Adelante. ¿Trabaja usted para alguien? ¿Alguien que no sea su arte? El mundo se estrechó a ese momento. Esta era la pregunta que todos los agentes infiltrados temían, la que no tenía buena respuesta. Negar demasiado rápido era sospechoso. Ofenderse era sospechoso. Confesar era muerte. Yael, Laila, dejó que el silencio se extendiera por 3 segundos, luego 4. Tiempo suficiente para parecer considerada, no asustada. Todos trabajamos para alguien, dijo finalmente. Yo trabajo para la música, para las audiencias que me honran con su atención. Y sí, para los patrocinadores que hacen posible mi arte. Pero si preguntas si tengo una agenda oculta más allá de cantar, la respuesta es no. El arquitecto estudió su rostro. Yael mantuvo el contacto visual. Ni desafiante ni sumisa, solo honesta. Le creo, dijo él finalmente. O quiero creerle, porque si estuviera mintiendo, si fuera algo más que lo que aparenta, sería una traición que tendría consecuencias graves. No tengo razón para traicionarlo, apenas lo conozco. Exactamente. Y esa es la paradoja, ¿no? Le estoy dando acceso a círculos que otros matarían por infiltrar. ¿Por qué? Porque su voz trae paz a hombres que viven en guerra. Porque la belleza es rara y debe protegerse. Pero también se recostó. Porque creo que usted comprende que todos estamos atrapados en papeles que no elegimos completamente. Y en ese entendimiento mutuo hay espacio para algo parecido a la honestidad. Era una confesión disfrazada de filosofía, una ventana a su soledad. Y ya él vio, en ese instante, que el hombre más poderoso en esa sala también era, quizás, el más aislado, rodeado de leales que lo temían, aliados que lo usaban, enemigos que lo cazaban. Y aquí estaba una cantante que no pedía nada excepto la oportunidad de hacer música. Excepto que ella pedía todo, solo que él no lo sabía. Todos tenemos papeles, concordó Laila. Algunos los elegimos, otros nos son dados, pero dentro de esos papeles todavía podemos elegir cómo los interpretamos, con dignidad o sin ella, con humanidad o sin ella. Bien dicho. El arquitecto se levantó. Ahora permítame mostrarle por qué la traje aquí. La llevó a una habitación adyacente. Mapas cubrían las paredes, no mapas políticos, sino operacionales.
rutas marcadas en rojo, ciudades con fechas, símbolos que Yael reconoció de entrenamientos de inteligencia. Lo que está a punto de ver, dijo el arquitecto, nunca debe salir de esta habitación. ¿Lo entiende? Sí. Mentira. Todo saldría de esa habitación. Grabado, transmitido, analizado. Él señaló un mapa de la región. En 3 semanas, coordinaremos la operación más significativa de nuestro movimiento, múltiples objetivos simultáneos. El propósito no es terror, sino enviar un mensaje imposible de ignorar, que el equilibrio de poder puede cambiar cuando menos se espera. Yael absorbió cada detalle. El broche estaba grabando, el anillo también. Pero también sabía que no podía parecer demasiado interesada. ¿Por qué me cuenta esto?, preguntó. Porque cuando suceda, habrá caos, acusaciones, búsquedas, y quiero que sepa que usted estará protegida. Su neutralidad, su estatus como artista, la mantendrá segura, pero solo si permanece callada y confiable. No tengo a quién contarle. Exactamente, y ese es su poder. La cantante que todos aman pero nadie conoce realmente. Él tocó su hombro ligeramente. Confío en usted, Laila. No traicione esa confianza. No lo haré. Otra mentira. Cada palabra que salía de su boca era una mentira tejida alrededor de una verdad, que ella haría lo necesario para detener lo que estos hombres planeaban, sin importar el costo personal. El resto de la noche fue tenso pero superficialmente normal. Vino, conversación sobre música, un pedido para que cantara. Yael cantó Hallelujah de Leonard Cohen en árabe, una versión que la verdadera Laila había grabado una vez. Su voz llenó la sala y por un momento olvidó dónde estaba. La música era real aunque todo lo demás fuera teatro. De vuelta en su habitación, transmitió todo. Coordenadas, fechas, nombres. Tel Aviv respondió en minutos. Extracción inmediata. Misión cumplida. Pero Yael miró la respuesta y sintió algo inesperado. Vacilación. Laila Mansur tenía una presentación programada en 2 días. Una cancelación repentina levantaría sospechas. Y si el arquitecto sospechaba, podría cambiar los planes, mover la operación, desaparecer en las sombras de nuevo. Necesito 3 días más, respondió. Una salida limpia, sin alarmas. Riesgo inaceptable. Riesgo calculado. Si desaparezco ahora, pierden todo. Silencio por 10 minutos. Luego, aprobado. 3 días, ni uno más. Yael exhaló. 3 días para mantener la actuación. 3 días para no cometer un solo error. 3 días viviendo en el filo entre 2 identidades, sabiendo que en cualquier momento podía caer hacia cualquier lado. La presentación 2 noches después fue en un club privado en el corazón de Beirut. Audiencia mixta esta vez, algunos del círculo del arquitecto, otros simplemente amantes de la música que habían pagado fortunas por boletos. Yael cantó con una intensidad que sorprendió incluso a ella misma. Cada canción se sentía como una despedida, cada nota un cierre. Entre canciones, vio a el arquitecto en el fondo. No estaba programado que asistiera. Su presencia era una señal. ¿De qué? No estaba segura. Después del show, él la esperaba en el camerino. Fue una actuación notable, dijo. Gracias. Casi parecía una despedida. Yael sintió el hielo en su columna. No sé qué quiere decir. ¿No? El arquitecto cerró la puerta detrás de él. Laila, he estado haciendo esto mucho tiempo. Reconozco cuando alguien se está preparando para irse. La pregunta es, ¿por qué? Tengo compromisos en París, se lo mencioné. Sí, pero este sentimiento es diferente, no temporal, final. Él se acercó. Hay algo que debas saber. Este era el momento. Negar, mantener la calma, seguir el entrenamiento. Solo estoy cansada, dijo. Esta vida, viajar constantemente, actuaciones interminables. A veces pienso en parar, en encontrar paz. Paz es un lujo que pocos pueden permitirse. El arquitecto la estudió. Pero entiendo el impulso. Hago una oferta. Después de nuestra operación en 3 semanas, le daré un descanso. 6 meses. 1 año si lo necesita. Solo prométame que volverá. Se lo prometo. Tercera mentira esa noche. Pero esta tenía un peso diferente. Porque en algún rincón de su mente fragmentada,
Una parte de ella deseaba que fuera verdad. Deseaba poder ser solo Laila, solo una cantante, liberada de códigos y misiones y el peso de vidas que dependían de su silencio. El arquitecto se fue. Yael se sentó en el camerino vacío y se miró en el espejo. Ya no podía ver dónde terminaba la máscara. Solo un rostro cansado mirando hacia atrás. Una mujer atrapada entre nombres. Al día siguiente, el contacto de extracción hizo una llamada al teléfono de Laila. Su hermana en París está enferma, dijo en francés, el código establecido. Debe volver inmediatamente. Yael había llamado a los asistentes del arquitecto. Tengo una emergencia familiar. Debo volar a París esta noche. Hubo una pausa. Luego, el señor desea hablar con usted antes de que se vaya. Por supuesto. ¿Dónde? Él vendrá a usted. 1 hora. Yael empacó metódicamente. Documentos falsos en un compartimento. Arma pequeña en otro. Todo lo necesario para una desaparición rápida si la reunión iba mal. El arquitecto llegó solo. Mal signo. En operaciones, los hombres solos podían ser amigos o ejecutores. Lamento lo de su hermana, dijo. Gracias. Es complicado. Familia siempre lo es. Él se sentó sin invitación. Laila, antes de que se vaya, necesito preguntarle algo. Y esta vez, necesito la verdad absoluta. Siempre he sido honesta con usted. ¿Sí? Entonces responda esto. ¿Ha compartido algo de lo que le he mostrado con alguien más? ¿Cualquier cosa? El momento de máximo peligro. ¿No? ¿Con quién la compartiría? Apenas entiendo la mitad de lo que discuten. Pero entendió suficiente. Los mapas, las fechas. Sus ojos eran de acero. Suficiente para venderme a mis enemigos si así lo eligiera. No soy política. No tengo enemigos en su mundo. Todos tienen enemigos. Algunos solo no lo saben aún. Él se inclinó adelante. He verificado todo sobre usted, cada concierto, cada entrevista. Su historia es perfecta, demasiado perfecta, como si alguien hubiera limpiado cada inconsistencia. Ya él sintió el abismo abrirse. Este era el final. Él sabía o sospechaba lo suficiente. No sé qué decir. Soy quien digo ser. Quizás, o quizás es un artista tan brillante que puede cantar cualquier papel. Él se puso de pie. Vaya a París, cuide a su hermana. Pero entienda esto, tengo amigos en París también. Si descubro que Laila Mansour no es quien dice ser, si descubro que ha traicionado mi confianza, no habrá lugar en este mundo donde pueda esconderse. No tiene que amenazarme, no soy su enemiga. Espero que no, por su bien. Se dirigió a la puerta, luego se detuvo. Una cosa más. La verdadera Laila Mansour tenía una marca de nacimiento, pequeña, detrás de la oreja izquierda, en forma de media luna. Los archivos públicos nunca la mencionan, pero yo la vi una vez, años atrás, en una cena privada. El mundo se detuvo. Ya él sabía que su investigación había sido completa, pero una marca de nacimiento no documentada, vista solo una vez por un hombre en una cena privada hace años, eso estaba más allá de cualquier preparación. Ella se tocó detrás de la oreja, donde su propia piel era lisa, sin marca, sin media luna. El arquitecto vio el gesto, vio la verdad en el silencio que siguió. Así que, dijo suavemente, no es Laila Mansour después de todo. No había sentido negarlo ya, la partida había terminado, solo quedaba el final. No, dijo Yael, su voz propia por primera vez en meses, no lo soy. ¿Quién es usted? Alguien cumpliendo órdenes, como usted. Israelí. Eso importa. Importa para lo que hago a continuación. Él sacó un teléfono. Una llamada y tiene 10 hombres aquí en 5 minutos. Otra llamada y nunca encuentra el aeropuerto. Oh, guardó el teléfono. Dejo que se vaya. La pregunta es, ¿por qué haría eso? Yael evaluó las opciones. Correr era inútil. Pelear, suicida. Solo quedaba la verdad,
o una versión de ella. Porque sabe que lo que planea es un error. Múltiples objetivos, civiles en el fuego cruzado, escalada que no puede controlar. Lo he escuchado hablar sobre estrategia. Usted piensa en consecuencias. Esto terminará mal para todos. ¿Y usted vino a salvarme de mí mismo? Vine a detener una operación, pero cuanto más tiempo pasé aquí, más vi que usted no es un monstruo, solo un hombre atrapado en una guerra que comenzó antes de que naciera. Bonito discurso. ¿Lo prepararon sus superiores? No, eso es mío. El arquitecto caminó al borde de la habitación. Afuera, Beirut brillaba en la oscuridad, una ciudad hermosa construida sobre capas de conflicto. ¿Sabe cuál es la ironía?, dijo finalmente. Su actuación fue tan buena que casi me hizo creer que podía haber paz, una cantante sin agenda, belleza sin veneno. Por un momento, permití que esa ilusión existiera. ¿No tiene que ser ilusión? Claro que sí, porque usted está aquí para matarme o arruinarme, y yo estoy aquí para proteger lo que he construido. No hay puente entre esos imperativos. Entonces déjeme ir, cancele la operación, encuentre otra manera. ¿Por qué haría eso? Porque en algún lugar bajo la estrategia y el deber, usted todavía recuerda que las vidas importan. Lo vi cuando habló de proteger a los suyos. Esa humanidad no ha muerto completamente. Él se rió sin humor. Me subestima, o se sobreestima a sí misma. Se dio vuelta. Váyase, ahora. No me arrepiento a menudo. ¿Y la operación? No es su problema. Ya no. Ya él recogió su bolso, caminó hacia la puerta. Se detuvo. Para lo que valga, dijo, las canciones eran reales. La música no era actuación. Lo sé, respondió el arquitecto. Por eso la dejó ir. Afuera, el Mercedes esperaba. El conductor no hizo preguntas. El viaje al aeropuerto fue silencioso. En el avión a París, luego a un vuelo de conexión a Tel Aviv, Yael finalmente respiró. La misión había terminado. Los datos estaban seguros. La operación del arquitecto sería interrumpida. Pero el éxito se sentía hueco. Rafi la recibió en el aeropuerto, no con felicitaciones, sino con una mirada de preocupación. «Estás viva. Eso es lo importante». La operación, cancelada. El arquitecto movió todas las fechas, dispersó sus equipos, como si supiera que lo sabíamos. Él supo. Al final, te dejó ir sabiendo quién eras. Sí. Rafi procesó esto. En su mundo, enemigos que dejaban ir a agentes eran anomalías que necesitaban análisis. ¿Por qué? No estoy segura. Quizás cansancio. Quizás respeto. Quizás vio algo en la actuación que lo hizo dudar de su propio camino. O está jugando un juego más largo que no entendemos. Posible. Se quedaron de pie en el área de llegadas, mientras otros viajeros fluían alrededor de ellos como corrientes alrededor de rocas. «Necesitas debriefing completo», dijo Rafi. «Luego, tiempo libre». «Mucho». «¿Cuánto?» «El que necesites». Leora insiste en sesiones. Hay protocolos para agentes profundos que regresan. Yael asintió. Sabía lo que venía. Meses tratando de separar Leila de Yael, tratando de recordar dónde había puesto los pedazos de su identidad real antes de la misión. Algunos agentes nunca los encontraban completamente. Se quedaban atrapados en el limbo entre quién habían sido y quién habían pretendido ser. En el apartamento seguro, se duchó por primera vez en agua que no tenía que estar calculada como parte de una actuación. Se miró en el espejo sin maquillaje. El rostro era el suyo, más o menos. Pero los ojos habían cambiado. Habían visto cosas que Yael Rosenberg nunca había visto. Habían mentido con una habilidad que asustaba a la persona que había sido antes. Su hermana llamó esa noche, ajena a todo. «¿Dónde has estado? Hace semanas que no sé de ti». «Trabajando». Ya sabes cómo es. Consultoría de seguridad te está matando. Deberías buscar algo más tranquilo. Tal vez, después de este proyecto. Mentiras, incluso a familia.
pero mentiras necesarias, porque la verdad pondría a su hermana en peligro, haría que cada llamada fuera un riesgo, convertiría el amor familiar en debilidad operacional. Yael pasó las siguientes semanas en debriefing, cada conversación con el arquitecto analizada, cada detalle del círculo documentado. Los analistas construyeron perfiles más completos. Operaciones futuras se planificaron basadas en su inteligencia. Pero cuando Leora preguntó cómo se sentía, Yael no pudo responder completamente. «Logré la misión», dijo finalmente. «No te pregunté sobre la misión. Te pregunté sobre ti». «¿Cuál es la diferencia?» «Exactamente». Leora puso su lápiz. «Yael, has vivido como otra persona por casi un año. Has cantado, has reído, has construido relaciones, aunque falsas. Eso deja huellas. No puedes simplemente apagarlas. Las entrené para eso. Nadie entrena para qué tan profundo puede llegar la inmersión. Solo enseñamos técnicas. Lo que haces con ellas, cómo te cambian, eso es individual». Leora se inclinó adelante. «¿Extrañas ser Leila?» Silencio. Luego, honestidad que sorprendió a ambas. «Sí, a veces. Ella era más simple. Sabía quién se suponía que era. Yo ya no estoy segura». Esa es la parte difícil que nadie te dice cuando firmas para esto. Regresas, pero nunca completamente. Siempre hay un fantasma del papel que interpretaste. Yael asintió. El fantasma de Leila Mansour viviría en ella por siempre. La cantante muerta que le había prestado su rostro, su voz, su vida. Y ahora, en algún sentido extraño, Leila vivía a través de los recuerdos de Yael, de una existencia que nunca había tenido. 2 meses después, un sobre llegó sin remitente. Dentro, una fotografía. La terraza de la villa donde el arquitecto le había mostrado los mapas. Vacía ahora. Y escrito en el reverso en escritura cuidadosa: «La cantante se fue. La música permanece. Gracias por el regalo de una ilusión hermosa, aunque breve. A». Yael guardó la fotografía en un cajón cerrado con llave. No la reportó. Algunos fantasmas merecían privacidad. 3 años pasaron. Yael tomó otras misiones, ninguna tan profunda. Se convirtió en entrenadora de nuevos agentes, enseñando las técnicas que había perfeccionado, pero evitaba las operaciones de inmersión completa. El costo era demasiado alto. Una noche, conduciendo por Tel Aviv, la radio tocó una canción. Ya Habibi, interpretado por Leila Mansour. Una grabación antigua, antes de su muerte. Yael detuvo el auto, escuchó. Y por un momento, no estuvo en Tel Aviv, sino en un escenario en Beirut, cantando para hombres que vivían en las sombras, sintiendo el peso del micrófono y el poder de una voz que podía consolar o destruir. La canción terminó. El momento pasó. Yael continuó conduciendo, pero el eco permaneció. Leila Mansour estaba muerta 2 veces, una en un accidente en París, otra en el final de una operación encubierta. Pero en los recuerdos de los hombres que la habían escuchado cantar, en las grabaciones que circulaban aún, en el corazón de una espía que había tomado su nombre, Leila seguía viva. Y tal vez, pensó Yael, mientras las luces de la ciudad pasaban por la ventana, esa era la verdadera misión. No solo recopilar inteligencia o frustrar operaciones, sino recordar que incluso en el trabajo más oscuro, incluso en las mentiras más elaboradas, quedaba espacio para algo hermoso, una canción, un momento de conexión auténtica, una ilusión que, por su belleza, se volvía casi verdadera. El teléfono vibró. Rafi. Nueva asignación si estás interesada. Nada profundo, solo consultoría. Yael miró el mensaje. Luego miró su reflejo en el espejo retrovisor. Ya no era la mujer que había aceptado convertirse en Leila Mansour, pero tampoco era quien había sido antes. Era alguien en medio, formada por el fuego de la inmersión y templada por el regreso. «Envíame los detalles», respondió. Porque esto era lo que quedaba después de que las operaciones terminaban
y los nombres falsos se archivaban. El trabajo continuaba. Las amenazas no desaparecían. Y en algún lugar, en una villa escondida, o un búnker subterráneo, o un café en una ciudad extranjera, hombres todavía planeaban violencia que solo el silencio y el sacrificio de agentes sin nombre podían detener. Yael condujo a casa. En el apartamento, guardado en un cajón junto a documentos de identidad que ya no usaba, estaba el broche de diamantes falsos que había llevado a cada reunión. Lo sacó. Lo sostuvo contra la luz. Un pedazo de joyería que había transmitido conversaciones que salvaron vidas. Arte que escondía tecnología. Belleza que servía a propósito. Como Leila Mansour, como ella misma. Puso el broche de vuelta. Cerró el cajón. Apagó la luz. Y en la oscuridad, por un momento, canturreó una melodía. Ya Habibi, en voz tan baja que nadie más que los fantasmas podían escuchar. Una canción de anhelo y pérdida, de amores que nunca fueron y futuros que nunca llegarían. La cantante se había ido, la música permanecía, y tal vez, al final, eso era suficiente.